Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Les Cifra, programa dedicado al análisis político, económico, social de la actualidad, tanto nacional como internacional. El día de hoy estamos con Francisco Pantigoso, abogado tributarista de la Universidad Católica del Perú, con un MBA en la Universidad del Pacífico, para hablar sobre el proyecto de ley 6615 planteado o propuesto por la bancada de Somos Perú el mes de octubre, el cual propone gravar a personas individuales que tengan un patrimonio neto mayor a 250 UITs o sociedades conyugales que tengan patrimonio neto de 500 UITs o más, con tasas de entre 0,5% y 4%. Este impuesto, este proyecto de ley es bien discutido por las consecuencias que puede tener en nuestra economía, en un contexto de reactivación económica, y si realmente es un impuesto que recauda sin distorsionar el mercado tanto de inversiones como el financiero en general. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Después de tiempo, un gusto verte y responder las preguntas que tú tienes sobre un tema muy interesante, muy actual, ¿no? Bueno, empecemos un poquito por el proyecto. Lo tengo aquí a la mano, es el 6615 de este año, ¿no? Presentado el 5 de noviembre en la mesa de partes del Congreso, ¿no? Una propuesta del Grupo Parlamentario Somos Perú. En realidad estamos hablando de un tema no nuevo, porque en el Perú, ya haciendo historia tributaria, en el 88 hubo un impuesto al patrimonio neto personal y un impuesto al patrimonio empresarial. Yo recuerdo que cuando hacía mis pininos en la parte tributaria, empezaba a calcular todo esto y era los primeros pasos que hacía con un impuesto patrimonial. Pero duró muy poco porque la recaudación fue mínima y había muchas simulaciones y evasiones de este tributo, ya que hay que declarar patrimonio que muchas veces es difícil de detectar o valorizar, como tú bien has señalado, ¿no? Este proyecto, ¿no? Grabará supuestamente a personas naturales, sucesiones indivisas y también sociedades conyugales, personas naturales y sucesiones indivisas a más de 250 UITs, ¿no? De patrimonio neto acumulado, y en las sociedades conyugales más de 500 UITs. Y para el cálculo se ha dicho que se incluyen bienes inmuebles, ¿no? Menos la casa habitación, vehículos automotores, embarcaciones de recreo, obras de arte, ¿no? Como pinturas, esculturas, cuidado con esa pintura bonita que tienes atrás, depósitos bancarios, ¿no? Inversiones en acciones o participaciones, incluyendo las entidades nacionales relacionadas. Y bueno, el proyecto es muy corto, ¿no? Hay disposiciones indicando que el reglamento va a definir ciertos aspectos que estarían faltando. Y en realidad yo creo que se está violando el principio de legalidad, porque acá es donde están los pasivos y los, ¿no? Digamos, las deducciones que podemos hacer para que sea neto, ¿no? Un patrimonio neto. No puede estar en un reglamento, esto debería estar en la ley. El proyecto es bastante diminuto, ¿no? En su extensión y yo creo que le está faltando ciertos elementos fundamentales, pues, que están, ¿no es cierto?, en el artículo 4 del Código Tributario, que determina lo que es el principio de legalidad y sus características y detalles, ¿no? Pero bueno, estamos frente a un tributo polémico, ¿no? Definitivamente. Polémico porque estamos en una época en donde hablar de nuevos tributos va a erizar a las personas, ¿no? Ya con lo que se tiene y lo que se está imponiendo, tenemos realmente problemas en lo que es la recaudación. La pandemia ha golpeado muchísimo, la cadena de pagos está prácticamente rota, ¿no? Y la recuperación es muy lenta. Si bien es cierto, hay cierta reactivación, esto tú sabes muy bien, en lo financiero va demorándose en las nuevas, digamos, contrataciones y negociaciones que se tienen que hacer entre proveedor y deudor. Yo creo que plantear un impuesto de esta naturaleza, ya hubo un anterior del grupo de FREPAP, ¿no? Y de Frente Amplio, que era cualquier cosa, en verdad, entre comillas, porque era una mezcla entre patrimonio y renta, y nadie entendía nada. Este por lo menos está más estructurado y tiene una base del impuesto anterior que ya regió en el Perú,
Además que el nombre está copiado de la ley francesa, ¿no? Igualito se llama así, impuesto de solidaridad sobre la fortuna, una norma que recién está rigiendo en Francia. Eh, Podemos hablar de muchísimas críticas acá, ¿no? Y también de beneficios. Si quieres empezamos por lo negativo, ¿no? Mira, yo creo que primero hay dos errores, creo, en los que recae la ley. Primero está un error técnico y después está en cómo está planteada, ¿no? Tú ya mencionaste que no se identifica qué pasivos pueden ser deducidos, no se identifican los créditos fiscales que pueden surgir, por ejemplo, sobre una propiedad sobre la cual ya estás pagando un impuesto predial, ser, bueno, tener que pagar un nuevo impuesto sobre lo que ya estás tributando. Y está el otro lado, que tienes, bueno, la salida de capitales, tienes un problema en cuanto a la distorsión que genera el mercado de inversiones, porque si tú no pagas o tú no otorgas parte de tu propiedad, sino tú pagas en base a los ingresos que estos activos generan. Entonces puede existir una predisposición a tomar partido, ¿no? Por inversiones más riesgosas, aumentando así el apetito de riesgo, lo cual distorsiona todas las inversiones. Creo que comenzamos primero por cómo está planteada la ley, ¿no? Para que nos Sí, expliques un poco exactamente. sobre Ok, cómo se valorizan esos activos. Por ejemplo, las obras de arte, estás bien ligado al arte por tu papá, tú también pintas, entonces, ¿cómo se podría valorizar una obra de arte? ¿Cómo se valorizan? claro. Definitivamente el impuesto a patrimonio tiene que salir del bolsillo, ¿no es cierto?, en el pago de una persona y tiene que tener rentas, ¿no? Finalmente el impuesto a patrimonio mide capacidad contributiva. Imagínate a un desocupado que le quieran plantear, ¿no es cierto?, un impuesto al patrimonio. Definitivamente no lo va a poder pagar. O sea, tenemos que ver la causa y el efecto aquí. Y el hecho de que se esté grabando, ¿no es cierto?, bienes que de repente no tienen rentabilidades, ¿no? El problema va a ser que las personas van a plantear seguramente acciones de amparo porque estamos con un impuesto confiscatorio. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de la valorización es complicadísimo. Cuando existió esta norma en el 88, yo recuerdo que la gente no sabía, porque ahí inclusive se ponían las joyas de una persona. La gente empezó a esconder, o sea, la administración no te va a abrir los cajones, ¿no es cierto? Además que hay una violación al principio de intimidad, ¿no? No te va a abrir la casa para contar cuántos cuadros tienes y valorizarlos. Indudablemente ahí hay un problema en los países donde esto también se graba. Lo que se ha hecho es vamos a creerle al contribuyente y vamos a poner un porcentaje presuntivo, ¿no? Tantas obras más o menos se valorizan entre tanto y tanto. No vamos a estar, sino confiando, ¿no es cierto?, en la buena fe del contribuyente. Yo creo que por ahí va a tener que ir la ola. Pero eso en realidad son ingresos bien mínimos, ¿no? Bien residuales. O sea, en el tema patrimonial, ¿no? Lo más alto va a ser seguramente los bienes inmuebles y el tema de depósitos y acciones. Pero indudablemente acá hay otro problema de que ya hay impuestos relacionados a los automóviles y a los inmuebles, que es el impuesto automotriz y el impuesto predial respectivamente. Como tú también bien señalas, esto debería estar, y sucedió en el 88, ¿no? Como créditos contra el impuesto a la renta, porque hay un principio que no se puede gravar un mismo hecho doblemente, ¿no? Y hay un mismo hecho imponible que es el patrimonio predial y automotriz. No podemos estar grabando dos veces una misma situación o un mismo hecho imponible. Si esto no se da, si estos créditos no aparecen, y deberían estar en la ley también, no deben estar en un reglamento, ¿no? Porque se viola el principio de legalidad, esta norma va a tener cualquier cantidad, yo le auguro, de acciones de amparo o de una acción de inconstitucionalidad que el TC va a tener que responder. Porque en el Perú, lamentablemente, la capacidad contributiva no se mide como en Argentina en un porcentaje fijo de tu patrimonio que estás sufriendo una exacción, ¿no? Acá es a criterio de los jueces, ¿no? Pero en Argentina, por ejemplo, más del 33% del patrimonio que se lleva en el año el fisco, eso ya es confiscatorio y te van a devolver los impuestos que has pagado. En el Perú no. Pero indudablemente hay un feeling de la persona cuando al pagar los impuestos te quedas con un mínimo para subsistir. No es la finalidad de los tributos que te quedes, ¿no es cierto?, en una situación de mejora económica, ¿no? Los tributos tienen que ser sobre remanentes. Después deducir siempre las deducciones para que sean netos, ¿no?
y además que con tasas progresivas como se están poniendo acá. Las tasas son siempre una arbitrariedad, ¿no? Acá hay más tramos que en el año 88 y se lleva un 4%, que puede ser muchísimo dinero para ciertas personas, porque esto está obviamente vinculado a las grandes riquezas, ¿no? Este es de clase media, media alta, ¿no? Definitivamente. O sea, este impuesto está sesgado, ¿no es cierto?, a un grupo de personas con alto patrimonio. Pero Eh, 250 UITs es cuánto, poco más de 1 millón de soles, entonces no son grandes riquezas, simplemente sí, como... pues, en realidad sí, ¿no? Porque estamos hablando de 250, tengo acá la calculadora por 4.300, es 1.075.000, ¿no? Sí, 1.000.000. Es $300.000, pone, ¿no? De patrimonio, más o menos. Tampoco estamos hablando, ¿no es cierto?, de que en este primer tramo, por lo menos, sean pocas personas, ¿no? Con medio punto. Esto va a ir de 250 hasta 500 UITs, o sea, hasta 2 millones, ¿no?, de soles, el doble. Alguien que tenga por ahí una segunda casa, por la casa habitación no se graba, la segunda sí, ¿no? Se va a grabar, se entiende de esto de la ley, va a pagar esto, ¿no? Pero estamos en la mejor situación, Santiago, realmente para invocar un nuevo tributo. Estamos en una situación en donde las personas tienen remanentes para hacer pagos, ¿no? Donde con las justas está subsistiendo la persona natural. Si bien es cierto, esto solamente grava a personas naturales, yo creo que se debió extender en todo caso también por un principio de igualdad a las empresas, ¿no? El patrimonio empresarial, como también lo hubo en el Perú, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no tocan a las empresas? ¿Se está creyendo que la persona natural es más solvente que las empresas en estos momentos? Yo creo que es absurdo, ¿no? O sea, no hay una lógica un poco en el tiempo y en la estructuración del tributo, ¿no? Es inapropiado para el momento. Y aparte que en realidad viola bastante el principio de legalidad, lo cual la va a hacer pasible de muchas acciones. Se le augura esto, ¿no? Si es que sí es la redacción así, ¿no? Aparte, Hay muchas... es un impuesto que afecta negativamente el crecimiento económico, a diferencia, por ejemplo, del impuesto selectivo al consumo o del IGB, que no tiene un efecto negativo en el crecimiento y puede recaudar también un poco más, ¿no? Como te digo, no tampoco, o sea, también puede ser un impuesto que no sea a todo el patrimonio neto, o sea, o a las grandes riquezas, sino únicamente a la propiedad. Pero bueno, pasando de tema, más allá de cómo está planteada la ley, ¿qué genera en esas grandes riquezas, en esos grandes patrimonios? Puede generar una fuga de capitales, puede generar, como comentamos, distorsiones en el mercado. ¿Cuál es ahí el problema teórico detrás de esa ley? Bueno, yo invito a los que han planteado este proyecto que vean lo que pasó en Europa, ¿no? Los grandes capitales fugaron del lugar de origen a territorios donde no está el impuesto. O sea, es así. O sea, hay una ilusión tributaria finalmente, ¿no? Y tú no le puedes negar a una persona, porque hay una libertad contractual, de trasladar, ¿no es cierto?, sus patrimonios a otro lado, ¿no? O que sea propietario un no domiciliado, porque aparentemente esto va a ser para personas no domiciliadas, claro, está puesto aquí, domiciliadas en el país. Muchos podrían hacer simulaciones de vender los inmuebles a una no domiciliada, ¿no? Y no le va a afectar, pues. O sea, hay infinidad de formas, ¿no? Que por una salvaguarda, pues, del bolsillo, ¿no? Las personas naturales podrían hacer como ha sucedido en Europa y por eso en muchos países se eliminó el tributo porque era muy difícil de fiscalizar, muy difícil. Ustedes saben muy bien como financieros que Adam Smith decía, ¿no?, que tenía que haber una economía en la recaudación. O sea, yo no puedo estar gastando más o unos costos muy altos en la fiscalización respecto a lo que voy a recaudar, ¿no? La administración es una empresa también finalmente, ¿no? La administración tributaria. Entonces yo creo que acá va a haber ingentes costos que finalmente van a recaer después, ¿no?, como un boomerang en el contribuyente, porque eso todo se va a trasladar, ¿no es cierto?, a las recaudaciones. Entonces yo creo que, uno, el tributo es un tributo complicado de fiscalizar. Es inapropiado, ¿no? Es un tributo que en estos tiempos suena pues a una sobrecarga, ¿no?, tributaria, y va a desalentar muchas inversiones, va a desalentar la tenencia de acciones, ¿no? Seguramente va a haber
simulaciones de que la tenencia sea en las empresas, que no están grabadas ahorita, ¿no? Se van a enajenar las acciones a empresas, y van a generarse pues, una serie de acciones de simulación y elusión, que como sabes, eso también lo puede perseguir la SUNAT, pero es bastante relativo porque hay también una libertad contractual, ¿no? O sea, uno puede tener la libertad de escaparse, ¿no es cierto?, a las bases imponibles, enajenando, ¿no? Y generando inversiones que son simplemente para no pagar el impuesto, no es una inversión que está pensada, ¿no es cierto?, en un rédito, ¿no?, finalmente. Algunas cosas han salido de aquí, o sea, no es un cálculo exacto del 88, porque, por ejemplo, las naves y aeronaves, pues, están metidas aquí, ¿no? Acá solamente están las embarcaciones de recreo, pero también había el gravamen a aeronaves, recuerdo en ese momento, ¿no? Y a otros valores muy especificados, aquí simplemente hablan de inversiones en acciones o participaciones y depósitos bancarios, ¿no? Que el reglamento seguramente debería definir mejor. Entonces hay muchos vacíos también en esto, ¿no? Hay un tema de coyuntura, ¿no? Que este tributo estaría entrando en el peor momento, creo, pero también en las definiciones de la propia ley, ¿no? Es una ley muy escueta, ¿no? Si la comparamos con el texto del 88, ¿no? Pero bueno, los proyectos son así, se lanzan, ¿no? A ver qué pasa y cómo se van corrigiendo, porque esto entra pues después a un grupo de trabajo, ¿no? Sería Donde importante que se el mejorará tribunal, el texto. sería importante que el Tribunal Constitucional también se pronuncie sobre los puntos que mencionabas anteriormente. Yo creo que va a haber una acción de inconstitucionalidad. Estamos en una situación complicada por varios principios que se estarían vulnerando, ¿no? Y yo creo que por la confiscatoriedad, por ahí van a entrar. O sea, el principio que se llama de igualdad, ¿no? O uniformidad, que está en la Constitución, artículo 74, ese deriva en la no confiscación, ¿no?, de los tributos, y entonces por ahí podría entrar una acción en el Tribunal Constitucional, y tú sabes que el Tribunal Constitucional lo que puede hacer es derogar pues una norma, ¿no?, inaplicarla. Claro que si esto empieza a funcionar mientras que está dándose la sentencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria, sí tiene efecto retroactivo. Eso es bien interesante. O sea, estamos viéndolo ahorita, ¿no? Con el tema de lo que se ha planteado el Tribunal Constitucional, no tiene efecto retroactivo, pues sus sentencias, ¿no? Sobre hechos cumplidos. Pero en este caso, en la parte tributaria, artículo 74, podría, ¿no?, si es que esto avanzara antes de, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional, declarar inaplicable, nulo, ¿no?, la aplicación de esta ley, si fuera ya ley, y ya estuviera a efectos, y en todo caso los contribuyentes tendrían la devolución de sus tributos o la no cobranza pues de alguna acción, ¿no es cierto?, que la administración, perdón, quisiera iniciar, ¿no?, de cobro. Entonces, hay muchos aspectos aquí que deberían evaluarse antes de lanzar esto, ¿no? Ya de por sí, mucha gente me llamó y dijeron, están locos, ¿no? En estos momentos un nuevo tributo es totalmente rechazado, ¿no? Y tienen que medir un poco el efecto, ¿no es cierto?, político, económico de estas acciones, ¿no? El Estado está para evitar ayudar, no para exprimir más al limón, ¿no? O sea, tenemos que dar un poco de respiro a las personas, ¿no? Y eso debe ser punto principal del accionar político económico, ¿no? En la parte de justificación de la ley, hablaba de ampliar, ¿no?, la base tributaria, ampliar los ingresos fiscales. Sin embargo, el Perú es uno de los peores países para ejecutar, ¿no?, ese presupuesto fiscal. No ejecutan eficientemente ni siquiera el 35%, entonces yo no creo que sea cuestión de ampliar ese presupuesto, sino de hacerlo eficiente, y en caso tú desees ampliarlo, deberías preocuparte en primer lugar por la formalización de los informales, por ampliar esa Es base. que, claro, como tú bien dices, Santiago, lo más fácil es crear tributos o aumentar tasas, ¿no? Gasolinazo. Eso no, como tú sabes, en el Perú ha sido medidas, ¿no?, inmediatistas, ¿no?, que retroceden, ¿no es cierto?, las acciones de ampliar base tributaria, de mejorar los tributos que existen,
Hubo la oportunidad, ¿te acuerdas? En marzo y abril, cuando salieron los decretos legislativos tributarios, en la norma autoritativa, ¿no? El Congreso hablaban de mejorar el RUS y el régimen especial, que se modificara, que se simplificara, se uniera, ¿no? Nada se hizo de eso. O sea, se le da la puerta, ¿no es cierto?, al Ejecutivo para mejorar las cosas y se dedican a otras cosas, finalmente, no ampliando bases tributarias y no simplificando la tributación. Tenemos 4 sistemas absurdamente en el Perú para los empresarios, ¿no? Cuando esto debería ser como en Brasil muy sencillo, ¿no? Una sola disposición aplicable, ¿no es cierto?, con tramos a diferentes tipos de empresas, ¿no? Con de repente una base presuntiva y una base real, como hay en Brasil, y allá imagínate, es un estado federal, ¿eh? Donde las cosas funcionan, sí, en materia tributaria. Acá lo hemos complicado muchísimo, estamos 40 años con las mismas normas, o 30, y esto no redunda en un tema de mejora en la recaudación. Además se recauda y, como tú dices, ¿dónde está, no es cierto, la aplicación de esta recaudación en los presupuestos? Tenemos ingentes, ¿no? Montos que finalmente retornan, ¿no es cierto?, a las arcas fiscales porque no se aplica en obras públicas, en servicios, aparte obviamente de los temas de corrupción que desalientan el cumplimiento tributario, ¿no? Porque la gente no ve dónde paran los impuestos que uno abona, ¿no? En otros países tú vas por una carretera, un gran letrero que te dice, mira, esta carretera se hizo con tanto dinero, que han salido de tales y tales tributos. Hay como un relatorio, ¿no? Un resumen que dices, bueno, pues acá estamos viendo pues que esto sí se está aplicando, ¿no? Que lo que he pagado tiene efectos, ¿no? En el Perú, obviamente, esto no pasa. Y sabemos todos los problemas pues que se han dado en estos últimos años, ¿no? Y eso, tú pregúntale a cualquier empresario, desalienta muchísimo. El mismo empresario le toca a la SUNAT la puerta 5 o 6 veces en el año. Y el informal, ¿no? Y la persona que es microempresaria, ¿no? Debería también recaerle una fiscalización, ¿no? O en todo caso, si no está dentro del ámbito formal, por lo menos entrar al nuevo RUS. La gente no quiere ni pagar, fíjate, 20 soles o 50 soles que es las cuotas del RUS. Menos las percepciones sale nada, ¿no? Finalmente es un tema de, años de una falta de cultura de pago, ¿no? Y una falta de conciencia de lo que es tributar, ¿no? Que debería estar desde los colegios, hay un tema ahí de formación inicial, ¿no es cierto? Ética, moral, pero por los dos lados, ¿no? No solamente al contribuyente, sino al lado también de quien va a aplicar en la recaudación los tributos, ¿no? Claro, porque una de las principales causas, ¿no?, de esa informalidad es el exceso de trabas burocráticas y el alto costo de ser formal en el país. Bueno, para finalizar, ¿qué medidas concretas podrías tomar en este contexto de pandemia, de recesión y de reactivación económica para ampliar esa base tributaria, para ampliar el número de personas que tributan, para formalizar a los informales e incluirlos, ¿no?, en el régimen legal? Bueno, yo creo que hay dos caminos, ¿no? O sea, la normativa actual a lo que ya estamos tributando debería tener modificaciones. Por ejemplo, no tiene sentido un ITAN, ¿no? Cuando tú no tienes pagos a cuenta que hacer porque no tienes mayores ventas, o has aplicado un saldo a favor como crédito y el ITAN te está flotando ahí como un impuesto mínimo a la renta. No tiene sentido, es confiscatorio. Hace tiempo, desde el inicio de la pandemia, y en diversos artículos hemos invocado eso, y otros colegas también, pero no se ha hecho nada, porque obviamente es recaudatorio, ¿no? Es simplemente llenar las arcas fiscales, pero no tiene sentido, no tiene el correlato de que esto esté grabando algo que esté realmente vigente como crédito contra un impuesto. O sea, esto es una primera medida que debió hace tiempo darse, y estamos en noviembre, termina el año y el ITAM ya se recaudó. En segundo lugar, yo creo que una medida fundamental, y ya había un proyecto, pues, que en todos estos gabinetes que han ido y venido, ¿no? Cateriano presentó, pues, una sugerencia de eliminar el tope de la subcapitalización el próximo año, que como tú sabes va a ser hasta el 30% del EBITDA, ¿no? Para efectos de descontar los intereses de créditos.
con un EBITDA que seguramente no va a aparecer en los estados financieros de las empresas, yo creo que esta norma es absurda, ¿no? Porque sería generar que los intereses no sean deducibles al no tener este tope, ¿no? Cualquier interés de préstamo. Esto parece ser, ¿no? Hay otro proyecto de que esto se va a dar, ojalá, ¿no? Invocamos al nuevo gobierno, ¿no? Que en este mes y medio, hasta que termine el año, haga la modificatoria, porque tú sabes que las modificaciones en renta hay que hacerlas antes del inicio del año siguiente al cual tú quieres que esto se aplique. Entonces tienen que correr. Tenemos un mes y medio y días, ¿no? Para hacer muchísimas cosas. Ahora que tenemos, Eso por un lado, ¿no? Sí. ahora que tenemos nuevo gabinete y ya un poco más de estabilidad, sería bueno comenzar con esos puntos de la agenda. Sí, Este, sí, sería buenísimo. la ley, bueno, la mayoría de leyes que ha sacado el Congreso, en mi opinión, siempre han apelado al sentimentalismo. Deberían tener un poco más de sustento técnico y no buscar, como decía también en el mismo proyecto de ley, no buscar igualdad, sino buscar, más que todo, generar equidad entre los ciudadanos y hacer eficientes las políticas públicas, que es en donde se van nuestros impuestos. Políticas públicas también que han fallado en nuestro país, programas sociales que no generan el impacto que deberían, y tendría que ir más que todo por ese lado. Ha sido un gusto, Francisco. Espero que todo haya quedado claro. A mí me ha quedado clarísimo los pros, contras, todo lo que conlleva este proyecto de ley. Así que esperamos tenerte en una siguiente ocasión para tratar cualquier tema que surja en ese momento. Muchísimas gracias. No, nada, Santiago, yo te felicito por el programa y por la iniciativa, ¿no? De tocar temas tan importantes. Siempre con estas conversaciones surgirán en cada uno de las personas que nos están viendo comentarios, reflexiones, que la idea es contribuir a nuestro país, ¿no? En una mejora en todos los sentidos, ¿no? Y muchísimas gracias, a tus órdenes cuando quieras.